con 49 votos en contra y 47 votos a favor, se acaba de hundir la consulta que había impulsado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Escuchan y ven ustedes al fondo el desorden en la plenaria del Senado de la República. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa a esta hora y qué viene a continuación? Ricardo, caras largas en la bancada de gobierno, caras largas en los integrantes del gobierno, el ministro Armando Benedetti, ministro del Interior, el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, pero gran celebración en la oposición, en los sectores independientes. Se derrotó la consulta popular en el Senado de la República. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el secretario general, Diego González, tuvieron que ser retirados, escoltados por la policía una vez ellos anunciaron el levantamiento de la sesión y el resultado de la votación. En estos momentos, mire, en la mesa directiva del Senado estamos viendo al senador Fabián Díaz y a varios congresistas del pacto reclamándole al secretario Diego González por esta votación que fue prácticamente voto finish, 49 votos contra 47, Ricardo. Mientras tanto, en la oposición celebran, se abrazan, se toman fotografías, pero los sectores de la bancada de gobierno muy tristes, muy molestos con esta decisión que acaba de tomar el Senado de la República, Ricardo. Esta es una derrota muy fuerte para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que había cifrado las esperanzas de su campaña política buscando apalancar la posibilidad de empezar su camino rumbo a continuar en el poder en el 2026 por medio de la consulta popular con la que pretendía, en teoría, revivir la reforma laboral. Andrés, no se me vaya, porque esta historia tiene una segunda parte. Claro, hay una derrota para el gobierno del presidente Petro porque se hunde, no habrá consulta popular, es decir, no iremos los colombianos a las urnas a definir las 12 preguntas que había llevado el presidente Petro con la espada de Bolívar y con la bandera de la guerra a muerte el pasado 1 de mayo. Pero la segunda parte de la historia, ahí escuchamos de fondo a la victoria, la celebración de la bancada de oposición e independiente gritando "sí se pudo". Esto es en directo a esta hora en Blue Radio, Andrés. Decíamos que la segunda parte de la historia es que sí se revive la reforma laboral, se reabre la reforma laboral que había sido hundida el pasado 18 de marzo en la Comisión Séptima del Senado de la República. Es decir, se apeló y se aprobó revivir la reforma laboral. Es decir, que a partir de ahora vendrá una discusión importante, Jorge Alfredo, sí, porque tienen 5 semanas para discutir en 2 debates y conciliación la reforma laboral. Es decir, la noticia está en que se cae la consulta popular en el Senado, pero queda viva la posibilidad de la reforma en el Congreso. Es decir, nos ahorraríamos los colombianos más de 700.000 millones de pesos, Ricardo. Así es. Y entraríamos a la discusión en el Congreso, que para eso fueron elegidos los señores congresistas, para discutir proyectos. Pero ojo, porque aquí hay varios elementos, Jorge y Andrés, y es que al final también termina cediendo la oposición. Ricardo, está hablando María José Pizarro, ¿la escuchamos? Escuchemos a María José Pizarro. Escuchemos a María José Pizarro y luego escuchamos a la oposición. Listo, señor. 3 minutos a Noticias Caracol. Le hicieron conejo a los colombianos, no brindaron las garantías. Toda esta sesión fue una marrullería. Eso fue lo que fue esta sesión. Obviamente esta es la posición. Claro, que le hicieron conejo, que es un marrullería. Esta es la posición del gobierno y del oficialismo. Pero la verdad es que todo lo que pasó hoy está dentro de las normas. El gobierno, por supuesto, resiente el golpe porque el gobierno tenía cifradas sus esperanzas en la consulta. La consulta se hundió, pero fíjese la paradoja. Sí. Revivió la reforma. La reforma viene a discutirse a partir de ese momento en segundo debate en comisión, que tendrá que definir el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Luego va a plenaria y luego va a conciliación. ¿Por qué está diciendo María José Pizarro, Ricardo? Escuchémosla. No puede volver a reelegirse en el 2026. Merecemos un Congreso decente, que respete los derechos de la gente, que respete la Constitución de este país. ¿Cómo es posible que los congresistas le hayan dicho que no a que el pueblo pudiera pronunciarse? Esta es la voz y la posición de la bancada del gobierno. Por supuesto, molestos porque perdieron. Escuche usted, pues, que el jefe de la banda es Efraín Cepeda, está diciendo. En la que pues imagínense ustedes, es que la devaluación de la política nos lleva a esto. Al final, la oposición, el gobierno y la bancada oficialista terminan en esto. Andrés, ¿qué dicen los vencedores? Escuchemos también a los ganadores, ¿no?
No, Ricardo, ellos en estos momentos gritan, sí se pudo, siguen abrazándose, pero es que lo que está diciendo María José Pizarro es recordando una frase que le preguntaron a Efraín Cepeda en un foro a principios de este año, en el que le preguntaban si era el jefe de la banda, y él mismo dijo, si yo soy el jefe, yo seré el jefe de la banda para hundir las reformas que no le sirven a Colombia, para hundir los proyectos que no le sirven a Colombia. Es por eso que hoy todo el debate fue contra Efraín Cepeda, pero como no cabeza Carmona, a ver, sí, señor. Y con aire, y don Ricardo, ¿por qué María José Pizarro y por qué el ministro de Netti están hablando de fraude y de que robo y que el jefe de la banda es Efraín Cepeda, el presidente del Congreso? Sí, mire, eso tiene que ver... ¿Por qué? Eso tiene que ver con acá, el orden del día, ¿no? Sí, claro, señor. Exactamente. ¿Qué pasa? Sí, señor. Entonces, anoche a las 10:30 de la noche, el presidente del Senado, en el marco de sus funciones, envía el orden del día para este miércoles, para el día de hoy. Sí. Y antes de la votación de la consulta, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, puso la votación de la apelación de la reforma laboral. Entonces, eso no le gustó al gobierno, eso no le gusta a la bancada de gobierno, y por eso dicen que hay fraude. La verdad es que el presidente del Senado, sea quien fuere, tiene solamente un poder, y el poder que tiene es definir el orden del día de los debates. Y lo puso de esa manera. La verdad es que, Jorge, estamos desde las 10 de la mañana en el debate. El presidente del Senado, escuchemos a Carlos Fernando Motova de Cambio Radical, que es uno de los que ganan en esta batalla. Senadora, ¿usted qué opina frente a esta situación ahorita en la consulta? Le quitamos al pacto y a la bandidez de este gobierno. Escuchemos a María Fernanda Cabal. 50.000 millones de pesos que deberían estar en medicinas, pagando el subsidio de gas de los pobres, pagando la educación también de los jóvenes que están en el ICETEX, y se los iba a gastar Petro con sus secuaces. La consulta, la reforma laboral quedó viva. ¿Va a haber tiempo? ¿Van a dar garantías para que se debata, que estaba pidiendo eso el gobierno? A mí me gusta una reforma liberal, no una reforma que vuelva criminal al que genera empleo, más bien porque Petro no quita impuestos para que las empresas puedan crecer y generar más. Bueno, Jorge, ahí están también las voces de punta y punta, voces con obviamente una mirada radical desde María José Pizarro por el lado del gobierno, del lado de la oposición, del lado de María Fernanda Cabal. Le estábamos contando, y yo solamente digo esto para que Carmona explique bien. A ver, Ricardo. La verdad es que el presidente del Senado define el orden del día, al gobierno no le gustó que hubiera anticipado, ahora vamos con Miguel Uribe, porque creo que ya estamos, está hablando Miguel Uribe, las dos caras de la moneda. Sí. Sí, obviamente también es opositor, y aquí vamos a tener muchas voces, ya vamos a escucharlo en segundos, ahí lo estamos viendo. Jorge, pero les explicaba, no le gustó al gobierno ni a la bancada de gobierno que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, hubiera incluido la apelación de la reforma laboral antes de votar la consulta, pero desde las 10 de la mañana estamos en esto. Le aceptó 4 votaciones previas, 4, y en las 4 perdió el gobierno y perdió la bancada del pacto histórico. Ya al final lo que vino fue lo que usted vio, que fue un voto finish, Carmona. Al final fue eso, ¿no? Carmona, de su calculadora estaba... Carmona está... Ya volvemos a conectar a Carmona del ya Congreso. Volvemos con él porque pero el resultado, Zambra, ¿no? En su época, Jorge, le decían Zambra lo que pasó, ¿no? Sí, Zambra total, se empujaban. Lo más complicado del mundo, Benedetti manoteando, todo el mundo manoteando. Pero la noticia hasta ahora, Jorge, es: se hundió la reforma, la consulta popular del presidente Petro, revive la reforma laboral del gobierno Petro. Esa es la noticia. Discutir el Senado de la República. Ahí están las dos caras, esa es la noticia. La calculadora legislativa de Carmona ayer hablaba de 2 o 3 votos, y estos son 49, 47 también. Son 2 votos, finish. Son 2 votos le favorecen a la oposición, pero que obviamente da la noticia del momento y que se representa muy bien. Se cae la posibilidad de consulta popular porque el Congreso no la aprueba, pero queda viva la posibilidad de reforma. Como tiene que ser, además. Es decir, en el ánimo, y lo han dicho aquí nuestros panelistas, aquí estoy con Álvaro y con Pedro, don Ricardo, pues es que el normal desarrollo de esto es ir al Congreso, ahorrarnos la millonada de salir a votar y que el Congreso podría ser ley que pudiera ser, ¿o no? En un mes podría ser ley. Pero ¿qué pasa, Ricardo? Solo una cosa, que lo que pasó el 18 de marzo también fue legal,
Cuando la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral, lo hizo dentro de sus trámites y sus atribuciones legales. Ahora, ¿que pudo haber sido un error político? Seguramente sí, y por eso hoy recoge el Senado, y el Senado abre la puerta para discutir la reforma. Pero sin duda eso fue legítimo, como es legítimo lo que pasó hoy. Por eso las voces que dicen que aquí hubo fraude y que van a apelar y que aquí no. Aquí ¿Y qué se puede apelar ahí, digamos? ¿De qué está acusando la bancada oficial de fraude? Pues y que el jefe de la banda es Efraín Cepeda. ¿Qué? ¿Por lo del cambio de orden del día? Carmona decía, es que ahí va, Carmona decía una cosa. En enero de este año, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, recordando unas palabras del presidente Petro, decía: si a mí me acusan de ser el jefe de la banda que se le para al gobierno y no le permite hacer lo que quiere sin consenso, pues si soy el jefe de la banda, porque al final yo soy un líder opositor. Y de ahí se pegó la narrativa de todo el pacto histórico para hoy darle con todo al senador Efraín Cepeda. Don Andrés Carmona, lo recupero en el Senado. ¿Qué pasa a esta hora? ¿Y cómo es la historia del orden del día y de la supuesta denuncia de fraude que hace la oposición, que hace el pacto histórico, perdóneme? Claro que sí, Ricardo. Mire, es que estamos tratando de ingresar al recinto del Senado, a lo que se llama el Salón Social. Estábamos en las barras, pero mire, hay una gran aglomeración de gente entre asesores, seguidores del pacto, seguidores de la oposición, quienes están... Mira, la salida de los congresistas ha sido escoltada por policías precisamente para evitar cualquier tipo de exaltación. Hay gritos de consulta popular ya, y entre otros. Pero mire, la historia detrás del orden del día es la siguiente. Hacia las 10 de la noche, hacia el final de la sesión de ayer, en la que solo se estaba discutiendo la consulta popular, se anunció la votación de esta apelación del hundimiento de la reforma laboral, una apelación que viene desde el 18 de marzo, el mismo día que se hundió la reforma en la Comisión Séptima. Se habían presentado 3 conceptos, 2 positivos y 1 negativo. El día de hoy, el pacto histórico, muy molesto, reclamaba que por qué se había incluido ese punto en el orden del día, que tenían que retirarlo, que tenían que solo votar la consulta popular, pero al final el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, no dejó. Prefirió que primero se votara dicha apelación, precisamente por lo que estaba pasando. Se estaba empezando a configurar un acuerdo de cara a avalar esa apelación de ese hundimiento. Ahora, el pacto histórico intentó de todo, intentó cambiar el orden del día, intentó aplazar la votación, intentaron incluso que Fabián Díaz retirara formalmente la apelación, pero al final, solo al final, no se logró esos propósitos y le tocó al presidente del Senado someter a votación la apelación, que terminó triunfando, reviviendo la reforma laboral. Acto seguido, en menos de 5 minutos, se dio inicio a la votación de la consulta popular, pues que terminó con el resultado que lo habíamos anunciado hace pocos minutos, 49-47, derrotada la consulta popular. Oiga, la calculadora, Carmona, les puedo decir, sí, la calculadora, que hasta último minuto me estuvo jugando, pero me dio. ¿Le dio? ¿A usted le dio? ¿Usted la tenía la tendencia? ¿Se acuerda que yo les dije que estaba... Como Linero dijo quién iba a ser el Papa, usted dijo que era lo que iba a pasar desde ayer aquí en los micrófonos de Voz Populi. Vamos a hacerle nota a Carmona, vamos a hacerle nota en perfila al padre Linero y perfila al padre Linero y perfila a Carmona, que tienen una bola de cristal. No, hombre, de verdad. No, pero eso no es una bola de cristal. Eso es experiencia. Eso no es experiencia, es conocimiento. Eso no es adivinar. Terminó mal, terminó feo lo que pasó en el Senado, hombre, qué vaina. ¿Qué es eso? Se metió la policía para intentar evitar que el ministro del Interior, Armando Benedetti, golpeara al secretario general del Senado. Ahí estamos viendo las imágenes, Silvia. Se mete la senadora María José Pizarro para separarlo, se mete JP Hernández, porque es que, y yo no sé si ya tengo a Carolina Otero, el ministro Benedetti acusa al secretario general del Senado de cometer fraude, de meter votos manuales por el no cuando había estado cerrado el registro. Carolina, ¿qué pasó con Benedetti? ¿Se calentó Benedetti? Mire, Ricardo, las imágenes que estamos viendo en estos momentos en el canal de YouTube muestran al ministro del Interior, Armando Benedetti, bastante desatado, furioso, cuando se conoció la decisión de hundir esta consulta popular. Lo que él dice, Ricardo, y también mencionaba el senador Ariel Ávila, es que metieron votos de más de la oposición para hacer que se hundiera esta consulta popular. Tienen que coger al ministro en brazos, la senadora María José Pizarro, también otras personas del pacto histórico, para evitar que el ministro Benedetti golpee
ve al secretario del Senado, Diego González, y también a otros senadores que estaban celebrando pues el hundimiento de esta consulta acá en el Senado. Sabe, Carolina, Ricardo, que a diferencia de Benedetti, ahí detrás se ve al ministro Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo, más tranquilo, como viendo en perspectiva todo lo que estaba pasando con Benedetti, pero con una actitud completamente distinta. La que paró a Benedetti, Ricardo, fue María José Pizarro. Benedetti estaba se le iba a mandar, perdón. ¿Qué le pasó, Benedetti? ¿Qué le pasó? Tú me diste la vaina, mi puta, y yo estoy completamente seguro de que tú estás haciendo fraude, marica. Y María José lo frenaba, María José fue la que lo frenó. ¿Quién me escondió el trago, marica? Es decir, Carolina, para que quede claro, en ese momento que estamos viendo las imágenes, la gente que estaba en el canal de YouTube, se salió de los chiros, Benedetti. Se salió de los chiros es porque dice que metieron votos que no eran ciertos ahí, Carolina. Mire, Jorge Alfredo, no solamente eso, sino antes de que ellos ya, como hay que decir, se olían del hundimiento de esta consulta popular, se empezaron a caldear los ánimos. Ellos se estaban poniendo pues un poco furiosos, sobre todo con los senadores que estaban celebrando, y cuando ya se conoció el hundimiento de esta consulta popular, arremetió en contra del secretario del Senado, Diego González, y también con otros senadores que estaban celebrando pues todo este proceso acá en el Senado. Óigame, don Álvaro y don Pedro, los tengo aquí, Ricardo, con su venia, porque aquí quien gana y quien pierde, y el camino, lo que no pensaba el gobierno era el golazo. Ayer decíamos que estaba servido en bandeja de plata y Pedro Viveros decía que no, eso es la consulta popular. Pero esto de revivir la reforma, don Álvaro y don Pedro, es un golazo y queda ganando la oposición frente a eso, ¿o no, Ricardo? Jorge, esa fue la jugada de anoche antes de escuchar a Álvaro y a Pedro. La jugada que empieza a pensar anoche la oposición es esa, la única manera que tenía para hundir la consulta. Es revivir la reforma. Claro. Era revivir la reforma. Y casi que no lo logra, por 2 votos. Pero le salió bien la jugada al final. El gobierno no es tan perdedor, ¿sabe? El gobierno, yo creo que aquí, si realmente le interesa la reforma laboral, como yo creería que sí, y no hacer política solamente, pues aquí tiene una oportunidad de oro. Si el fundamento es, porque Pedro Viveros, ya voy con Pedro y con Álvaro, decía ayer que solo les interesaban los votos, pero si hay alguien que piense en la gente, no se van a gastar los 750.000 millones de pesos que son de la gente, y se hace una reforma pasada por el Congreso, como ha insistido don Álvaro Forero, en donde debe ser, don Álvaro. Usted lo había dicho aquí en estos micrófonos también. Pasó lo que llevo semanas diciendo en estos micrófonos. Uno, que fue una burrada hundir la reforma sin discutir en el Congreso. Lo dije desde el primer día. En redes me decían que cuál burrada, que era un triunfo de la oposición. Tan burrada fue que tuvieron que revivirle las carreras hoy. La única forma. Absoluta burrada. Y 2, que iban a hundir la consulta, porque solo saben hundir. Otra burrada. Están otra vez convencidos de que es un gran triunfo. Es una gran torpeza a la oposición. Es negarle a los ciudadanos pronunciarse sobre sus derechos. Va a ver que esa reforma del Congreso va a terminar empantanándose y salir en harapos. Esto es otro error de la oposición, que solo sabe hundir porque no tiene ninguna iniciativa. Petro puede presentar más reformas, pero presenta iniciativas de cambio. La oposición ni hace ni deja hacer. Ni presta la hacha, pero para usted el camino era aprobar entonces, Álvaro. Esto le va a costar mucho a la oposición. Al gobierno Petro le conviene porque es la ratificación ya definitiva de que la oposición no permite cambios, que el Congreso es un obstáculo para hacer cambios, que no deja que ni siquiera los ciudadanos tomen decisiones, que solo están pensando en ellos mismos y que solo hacen politiquería, porque hundir es politiquería. Vamos a ver qué pasa con esa reforma revivida. Pero si de verdad tenían voluntad, pues no la han debido hundir, pero solo saben hundir, y va a ver que esto va a terminar otra vez, si no hundida, medio hundida. Para usted esto no es, para usted, voy ya con Ricardo y con Carmona de nuevo al Congreso. Álvaro, ¿para usted esto no es un triunfo de la oposición en este momento? ¿Haber hundido la consulta? Triunfo pírrico como fue haber hundido la reforma laboral en la Comisión Séptima, y como fue haber hundido la reforma de salud, que lo que hicieron fue entregar la salud a Petro. Mientras el Congreso siga en esa política y diciendo que las reformas son caprichos de Petro, y que ahí solo hay politiquería y no hay verdadero interés nacional, pues la política queda reducida a nada, y se las van a cobrar
todas en las próximas elecciones. Petro con esto gana. Le certificaron lo que él viene diciendo, que ese Congreso hay que sacarlo porque ni hace ni deja hacer. Carmona, usted con el ministro, yo con Ricardo, pero está hablando el ministro de Salud, Carmona. Habla el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Habla el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. De lo que es el tema político en el Congreso. Pero usted qué lectura hace, ministro. Una breve lectura sobre lo que ocurrió. Nosotros hemos resistido décadas. Vamos a seguir persistiendo y nunca desistiendo. El decreto. El pueblo es el que toma las. El decreto es la salida. El pueblo es el que decide. El decreto es la salida. Esto va a hacer que el pueblo entienda que el Congreso de la República. Ya anunciaron que van a apelar esta decisión, ministro. ¿Ustedes están de acuerdo con esta decisión de la apelación que van a? El doctor Benedetti les informa lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Yo lo único que le quiero decir es: el pueblo es superior a sus dirigentes, dijo Jorge Eliezer Gaitán. El pueblo es superior. Ahí se retira en esto entre el ministro de Salud de Jaramillo, Ricardo. Sí, Jorge, pues mire, el ministro Armando Benedetti dijo en entrevista con Mañanas Blue hace 2 semanas que si ganaba el no, el gobierno se iba para la casa. Seguimos, ojalá cumplan, porque al final, escuchémoslo, Carmona está ya intentando tener más redacciones, Jorge. Sí, por un lado eso, y por otro lado... estamos a la espera de que salgan los ministros de Interior y de Trabajo, no han salido. Nos avisa, ahí lo estamos viendo a Carmona, estamos viendo a Carmona, estamos viendo a Juan David Ríos, estamos viendo a todos los colegas en este jaleo tan bravo. Caracol en vivo Jorge... Ahora, sí. Sí, todos. Mire, solamente una lectura frente a lo que está haciendo tal vez un poco distinto, una mirada un poco distinta a la de Álvaro. Uno, demuestra esto que el Congreso sí tiene capacidad de rectificar y de reconocer errores, porque la plenaria reconoce que en la Comisión Séptima pudieron haber hundido erróneamente la reforma laboral y la revive. Tiene 35 días para sacarla adelante, que es el compromiso muy seguramente de la mesa directiva actual para poder cumplir con quienes al final apoyaron el hundimiento de la consulta popular. Pero un dato adicional y que no es menor, Jorge, y que no es que sea carreta, se iban a gastar por lo menos 700.000 millones de pesos en la consulta que hoy podrían perfectamente utilizarse para otras cosas, y la reforma laboral, si el Senado es juicioso como debería hacerlo, va a salir adelante. Si les interesa realmente los derechos de los trabajadores, pues el gobierno debería estar feliz porque va a tener la posibilidad de que su reforma salga adelante en el Senado de la República. Ahora, si lo que querían era hacer política vía consulta popular, con la plata de todos, es otra cosa. ¿no? Entonces, pues, es que iba a ser una consulta. Que sinceremos la discusión, que sinceremos el objetivo de la discusión. Una pelea política. ¿Una reforma laboral o querían tapizar el camino hacia las elecciones? Iba a ser una consulta, Jorge, iba a ser una consulta popular a menos de un año de las elecciones. Entonces eso era lo que estaba generando muchas suspicacias, sobre todo porque no hay plata para pagar una cantidad de subsidios y una cantidad de situaciones. Acuérdense que el presupuesto nacional está desfinanciado. Lo que tiene que hacer ahora el Congreso para creer todo lo que estamos diciendo es que en estos 35 días tiene que volver ley los aspectos, las preguntas de la reforma. A estudiar, porque si no, entonces ahí sí tendría razón el pacto histórico. A estudiar, a trabajar, don Pedro. Y en 35 días se puede sacar. Don Pedro Viveros, ¿usted está de acuerdo con Álvaro en que no gana mucho la oposición y gana el gobierno? ¿Cómo ve la situación? ¿Quién gana y quién pierde con esto que acaba de pasar? No, Jorge, yo no me meto con la opinión de otras personas. Yo le voy a dar No, pero métase con la opinión de otras personas. No, le voy a dar la mía. Bueno, de la suya está bien. No, simplemente estoy contrastando las diferentes opiniones. No, por eso, pero yo le doy la mía. Bueno, entonces la pregunto directamente. ¿Quién gana y quién pierde con el hundimiento de la consulta popular y con revivir la reforma en este momento? Jorge, gana el Congreso de la República de Colombia. Esa reforma tenía que ser tramitada allá. ¿Y cómo se tenía que tramitar, Jorge? Es que mire, ayer Silvia Patiño nos recordaba algo que me pareció muy oportuno, muy oportuno. Esa reforma que se hundió en el Senado fue tramitada, fue debatida en la Cámara de Representantes. Y estas escenas que usted ve del ministro Benedetti gritando y casi dándole puños a las personas porque perdió en el Senado, en esa oportunidad, cuando fue aprobada en la Cámara, donde ellos tienen mayorías, usted no se imagina los besos y los abrazos que hubo en esa Cámara de Representantes. Resulta que el Congreso no es una Cámara, son dos. Entonces, cuando ellos ganan el debate en la Cámara, la democracia indirecta, como es la del Congreso, tenía toda la posibilidad de hundírsela
en el Senado. Don Pedro, ahora la respóndame, ¿gana o pierde el gobierno? ¿Gana o pierde la oposición? No, pierde el gobierno, completamente. Porque aquí lo que se dio cuenta uno es que no tenían las mayorías, primero, para sacar adelante esa consulta. Es que aquí la rabia del señor Benedetti es porque no tuvo los votos hoy para sacar esa consulta. Entonces él pierde, prometió, dijo ayer que tenía votos de sobra. Él lo dijo públicamente, todo esto es verdad. Y hoy no los tuvo, entonces él perdió. ¿Quién gana? El Congreso de la República, porque se devuelve el debate, que lo abran, pero la propuesta del presidente Petro y su gobierno de la reforma laboral no va a pasar, y se puede hundir también, Jorge, allá también la pueden votar en contra, porque es que ese es un derecho que tiene el Parlamento colombiano. Sí, a ver, Ricardo, okay. Hay un mensaje en Twitter desde Beijing del presidente Gustavo Petro, muy serio, que yo creo que hay que leer en detalle, y me permito hacerlo si usted me lo permite. Por favor, Ricardo. Conductor de Voz Populi. Dice lo siguiente el presidente Gustavo Petro: no se hundió la consulta popular, la hundieron con fraude como en un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor que ingresaban los votos que le hacían mayoría, cerró la votación. Ahí está donde le están Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir. Ojo a ese tercer párrafo. Sí. Estamos ante un fraude, dice el presidente, comprando la teoría de Benedetti y de María José Pizarro, y el pueblo debe decidir. Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena, ojo, para dar el paso siguiente. La orden como presidente de la República de Colombia es que en estos momentos la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo. Sí. Su presencia debe ser la suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía. Conservar la paz y la alegría. Ahora, creo que quería decir el presidente, ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir de acuerdo a la Constitución. Una pregunta, ¿este es un llamado pueblo no se le silencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida. ¿Qué quiere decir eso? Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia puede cometerse, usar el fraude. Bueno, Jorge, esto que es un llamado a la sobre todo, palabras mayores del presidente. Lo que el pueblo decida, Jorge. Sí. Claro, es un trino muy grave. Sí. Es un trino. Ricardo, es un llamado a la calle. Es un trino a salir a la calle. Que es en pie de lucha. Claro. Y quiero ligar dos cosas para la discusión. Uno, que de nuevo dice, que el pueblo decida, y tenemos que devolvernos al discurso del 1 de mayo, cuando sacó el presidente la bandera de la guerra a muerte y sacó la espada de Bolívar. Y voy al cuarto párrafo en realidad, y lo dejo a discusión del debate, por supuesto. Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente. Y le dejo la inquietud, Jorge. El presidente Petro y su partido La Colombia Humana habían comenzado a hablar de un paro cívico en caso de que el Congreso le dijera no a la consulta popular. Sí, señor. Pregunto, ¿el presidente está dando los pasos previos a una eventual convocatoria a un paro cívico contra el Senado con esta convocatoria que hace por Twitter desde Beijing? Y lo segundo, y la pregunta es, y la segunda, y ya va a salir Benedetti en este momento y vamos con Carmona, pero es el fraude lo tienen que justificar y argumentar, porque tanto el ministro Benedetti como los integrantes del gobierno y como el propio presidente de la República están diciendo que hubo fraude y están culpando al presidente del Congreso de Efraín Cepeda. Eso lo tienen que argumentar, Ricardo, porque no puede decir quién robó, de dónde está el fraude, cómo lo hicieron, si lo que hubo fue un manejo político. Y la gran pregunta de fondo es la que está haciendo Ricardo para todos. ¿Esto es una pelea política o si estamos pensando en la gente y en que tenga una mejor situación laboral en Colombia? Hay nuevo trino del presidente, Gustavo Petro. El otro trino del presidente que también es serio en el mismo sentido, Silvia. Sí, señor. Y tal vez esto, Ricardo, nos dé un poco más de luces sobre en qué está pensando el presidente Gustavo Petro. Dice, este es el fraude. El pueblo ya no se debe arrebatar
o no sé si lo que quiso decir es se debe dejar arrebatar, pero está escrito el pueblo ya no se debe arrebatar el triunfo. La salida a la calle es masiva, pero la coordinación popular debe dar los pasos a seguir del movimiento democrático que se desata a partir de ahora. Está llamando a la gente a la calle, que es lo que había dicho. ¿Un estallido social o qué? Sí, claro. Eso es muy grave porque es el presidente de la República haciendo un llamado a las calles contra el poder legislativo. Y pasándose por encima del Congreso. Pero además sirve una cosa. La votación quedó 49-47. 49-47, sí. En gracia de discusión, si ese voto que dice David Racero en su trino, en el trino que cita el presidente Petro, fuera cierto que se leyó de manera inadecuada, hubiera quedado 49-48, igual hubiera perdido. Entonces, ¿cuál es el sentido de cantar un fraude bajo se argumente el fraude que está diciendo el gobierno, que está diciendo el ministro Benedetti, que está diciendo el ministro de Salud, que está diciendo el presidente? Jorge Alfredo, lo que no debería pasar es que el presidente dé la orden de pasarse al Congreso de la República, porque lo que no se nos puede olvidar es que el Congreso va a volver a debatir la reforma laboral. Es decir, aquí no se le está hundiendo al gobierno la reforma ni le están quitando todas las posibilidades, todo lo contrario. Vuelve a revivir esa reforma laboral y el Congreso se compromete a trasladarla a otra comisión que no es la séptima, donde la hundieron hace un par de meses, y a tramitarla como debe ser, en comisión y después en plenaria. Entonces aquí es donde uno ya empieza a hacerse preguntas sobre qué es exactamente lo que están buscando desde el gobierno y el propio presidente Gustavo Petro, llamando a la gente a la calle cuando la reforma sí se va a discutir porque la revivieron. Don Álvaro, don Pedro, ¿cómo interpretan lo que está diciendo en este momento el presidente Petro desde China? ¿Cómo lo interpreta, don Álvaro? No, claro que es un llamamiento a una reacción popular contra el Congreso. Vamos a ver, hay que manejar estas cosas con calma, no se puede ser más incendiario que el presidente. Incendiarios. Hay que esperar, esto es una primera reacción, es lógico que el gobierno, lógico no, pues es esperable que intente la carta del fraude. ¿Se puede venir un paro cívico? Sí, en el paro cívico del 77, durante el gobierno López, fue respuesta a que en el 75 y 76 hundieron todos los proyectos de reforma laboral del gobierno. Hay que esperar a ver. Además, si ese proyecto de reforma se maneja con seriedad en el Congreso, o simplemente estará en una jugadita para hundir primero la consulta y después la reforma. Hay que guardar la calma. Obviamente Petro enfrenta esto como lo ha enfrentado siempre, diciendo que aquí hay una clase política de espaldas al país y ya tratando de llamar a la calle. Don Álvaro, don Pedro, ¿cómo interpreta el mensaje del presidente Petro desde China? Pues son las reacciones del presidente a las que ya los colombianos estamos acostumbrados cada vez que no sale como él quiere que salgan sus propuestas. Ahora lo que hay que pensar, Jorge Alfredo, es que ahí quedó en el Congreso, donde el presidente y su ministro sostienen que tienen las mayorías, ahí quedó viva esa reforma laboral para que la estudien y que se someta eso a unos debates, a unas votaciones, a donde, le repito, Jorge Alfredo, si el Congreso de la República en el Senado deciden que esa reforma laboral no sirve, también tienen el derecho de votar en contra. Es que aquí lo que no pueden quitarle es el legítimo derecho a una institución como el Congreso a votar como a bien tenga y como estén las mayorías en el Parlamento. Porque hace unos meses disfrutaba el mismo gobierno. Yo invito a que alguien revise el trino del presidente cuando en la Cámara de Representantes se la votaron a favor. Entonces, cuando le salen las cosas a favor, no llama a sublevarse, pero cuando pierde sí. No, tiene que tener el presidente la inteligencia emocional y los seguidores del presidente para que sepan manejar muy bien este momento, como todos los momentos en política, Jorge. Claro. Ojo, vamos a retomar lo que pasó hace algunos minutos en el Congreso cuando se supo la votación 49-47, pero antes con Ricardo. Sí, no, solamente una reflexión, Jorge. En política como en la vida se gana y se pierde, y uno tiene que saber ganar y tiene que saber perder y tiene que hacer un llamado a la calma. Este no es un momento para agitar ni para sacar a la gente a la calle, es un momento para la reflexión. Se hundió la consulta, pero la reforma está viva. Así que hay vías y hay caminos. Y un llamado adicional.
Y es que esto se haga pensando en la gente. Pero si lo que les interesa es la gente, saquen entonces saquen la reforma. ¿Cuál es la necesidad de sacar a la gente a la calle? Pero no solo eso, en 35 días tendríamos esto, porque si hay reforma, si hay consulta, tendríamos que esperar ¿cuánto? ¿Un año? Claro. ¿Un año? En cambio, si lo hacen en estos 35 días, como el Congreso lo acaba de decidir, esto podría salir con las imágenes que estamos viendo en este momento de lo que pasó hace algunos minutos en el Congreso. Mejor dicho, si María José Pizarro no para a Benedetti, ahí va a pasar algo grave. De golpes y todo. En esta situación que están en el Congreso, solamente pedirle a nuestros congresistas, elegidos popularmente, que tomen con calma la situación, que nos ahorremos 750 mil millones de pesos que le sirven para la educación y para la salud a la gente, y que hagan la tarea y saquen una reforma que le convenga a la gente. Esto fue lo que dijo María José Pizarro tan pronto terminó la votación. La representante del gobierno, del partido de gobierno en el Congreso. Aquí está María José Pizarro. Primero, el jefe de la banda antirreformas y que el país conozca muy bien quién es el jefe de la banda. Efraín Cepeda, del Partido Conservador, y sus aliados citaron. Escuchar lo que dice María José Pizarro en este momento. Aquí abrieron el registro, no dieron ni siquiera el tiempo suficiente, tocaron la campana y usted vio para la apelación Noticias Caracol, pero fueron incapaces de tocar la campana, de dar 3 minutos para que esta sesión se mantuviera abierta. Cerraron la sesión a pesar de mi apelación, que apelé la votación con los votos manuales repetidos que ahí habían. Apelé que se levantara la sesión y aún así la levantaron. Le hicieron conejo a los colombianos y se los advertí hace menos de 3 minutos a Noticias Caracol. Le hicieron conejo a los colombianos, no brindaron las garantías. Toda esta sesión fue una marrullería. Eso fue lo que fue esta sesión. ¿Cómo es posible que presenten una proposición sustitutiva de proposiciones que todavía no han sido radicadas y aún así se vote? Profesor, ¿cómo le va? Profesor, ¿qué es hacer conejo? ¿Qué es marrullería? Para traducir un poco lo que dice en este momento el partido de gobierno en el Congreso. Pues marrulla quiere decir que como que buscan hacer la trampa. Y en el otro lado, el conejo quiere decir pues que se le vuelan a la real intención de algo. Acaba de salir en este momento del Congreso el ministro de Trabajo. Antonio Sanguino está hablando a esta hora, José Andrés. Alfredo. Carolina Oteros, tiene Carolina tiene. Borrero del Partido Conservador. Ese es un partido acostumbrado a las trampas y al fraude. Ministro, pero aún así se requirió. De a uno. ¿Qué es la acción? ¿Qué viene ahora, ministro? No, el presidente ha propuesto una gran reunión de las centrales obreras, de las organizaciones indígenas, sociales, populares, de todas las fuerzas políticas alternativas, de quienes vienen acompañando al gobierno en el Congreso de la República para examinar el paso a seguir. Ya se están ventilando iniciativas, huelga general, movilización popular permanente. En todo caso, la senadora María José Pizarro y otros senadores han interpuesto una apelación para que se reabra la votación, porque tenemos pruebas del fraude cometido por parte del presidente del Senado de la República y de quien estaba oficiando como secretario, haciendo las veces pues de notario o de registrador en este proceso de votación. El ministro del Interior en su trino, el secretario general del Senado agregó votos por el no una vez se había cerrado la votación. Eso es un delito, señor secretario, está diciendo Benedetti por el trino. Ricardo. Jorge, sí, pero escuche lo que dijo el ministro Sanguino porque ahí está la clave. Están pensando en una huelga general, se los había anticipado, huelga general o una movilización indeterminada, lo cual es muy grave porque eso implica que el gobierno va a desconocer al Poder Legislativo o tiene la intención vía organizaciones sociales, sindicales e indígenas, desconocer las decisiones del Legislativo. Y una huelga general, imagínese usted lo que significa que un gobierno convoque una huelga general, el Ejecutivo en contra del Legislativo. Claro. Eso no tiene un parangón reciente en la historia. Eso no es democrático, eso no es democrático. En el 76 hubo una huelga general, hemos tenido, y eso usualmente no termina bien porque eso termina causando perjuicios graves, sobre todo a la gente, a la misma que el gobierno, estoy seguro, quiere defender con la reforma laboral si es que quiere que salga adelante.
Huelgas generales, Jorge, recuerdo por ejemplo una en 2002 que hubo contra Hugo Chávez en Venezuela. Eso terminó mal, terminó en un golpe en la salida temporal de Chávez del poder y luego en su regreso 3 días después, en abril del 2002. Es un escenario absolutamente incierto y profundamente peligroso el que está planteando el gobierno de una eventual huelga general contra el Congreso por haber hundido la consulta popular, que lo acaba de confirmar el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Estaba furioso Benedetti, Voz Populi. Téngame, ¿qué le pasa? Yo estaba en rehabilitación, marica, pero si me toca valerme puto, y usted le va a meter la cara. ¿Qué le pasa? Yo estaba en rehabilitación y si me toca meter la mano se la meto. Y ahí estaba Efraín Cepeda, el presidente del Congreso, que está acusado de fraude del Voz Populi. Buenas tardes, disculpen, no señor, me hace favor y me respeta la corporación, que además esas aglomeraciones, uno con gripa, respeten por favor, un favor, respeten de verdad, Dios mío, uno... Disculpen, de verdad, con esa maluquera, uno acá viene a trabajar, a ponerle la cara a la corporación para que esta gente venga a hacer este show. No, señor, además botaron los refrigerios, eso vale plata, no, eso no vicepresidenta, vale vicepresidenta. Por favor, cálmate. Tranquilícense. Vicepresidenta, su primera reacción por lo que está pasando, la vicepresidenta Voz Populi. Bueno, sí, señor, muchas gracias. Yo opino que para que el gobierno le vaya bien, no necesita sacar una consulta, no necesita sacar una reforma. Otico. Lo que necesita es sacar a Benedetti, señor. No. Esa es mi primera reacción. Muchas gracias a ustedes. Dos ministros furiosos. El ministro de Educación a esta hora está un poquito bravo. Buenas tardes, qué utería la que tengo. ¿Qué? ¿Qué rabia la que tengo en estos momentos. Nos hundieron la propuesta. ¿Qué hacemos? Toca ir a formar el mierdero. ¿Qué? No, quiere armar el diálogo. Se despierta a esta hora el presidente en China. Presidente, lo despierta la noticia a esta hora en China. 5 de la mañana, a esta hora, casi 6 de la mañana, presidente. Mañana 40. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el escándalo? Presidente, le traduzco en chino, más o menos, es decir, la consulta en Colombia se cayó. ¿Se cayó esa vaina? Sí. Vamos a convocar en este momento a las centrales obreras, a la gente que apoya a nosotros con las banderas rojas. Vamos a sacar el sable de Bolívar, vamos a ir a las calles, a hacernos sentir, a hacer el amor en los parques, vamos a friccionarnos los unos a los otros para salir y expresarle a la gente. Voy al Congreso de la República, Carolina, con los ministros a esta hora. Carolina. Como iniciamos esta conversación, el presidente Gustavo Petro dice... Nos encontramos en estos momentos con el ministro Antonio Sanguino, que se va a referir acerca del hundimiento de la consulta popular acá en el Senado. Que se registró durante el gobierno del presidente Misael Pastrana Borrego. Godito, como el presidente Efraín Cepeda, del mismo partido. Hechos en la misma medida. Criados en los mismos... en las mismas maniobras y en las mismas trampas. ¿Qué viene ahora, ministro? Esta mañana había una reunión de diversos movimientos sociales. El presidente ha llamado justamente a las centrales obreras, a los indígenas, a los estudiantes a movilizarse. ¿Qué viene ahora? Yo creo que ocurrirá una gran cumbre social y política en el Palacio de Nariño o en el sitio que así lo decida el presidente de la República o lo decidan las organizaciones sociales y políticas alternativas. Y creo que en esa gran cumbre tomaremos las decisiones respecto a lo que viene, porque no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante la negativa de una reforma que reivindica los derechos de los trabajadores, pero también ante el atentado a la democracia participativa y la violación al derecho de la gente y de los ciudadanos a participar. Ese es el ministro de Trabajo en este momento con Carolina en la salida del Congreso. Nada que sale, Benedetti, me dicen que lo están calmando en este momento. Tranquilo, que aquí no va a pasar nada. Nosotros estamos muy pendientes de lo que está pasando acá. Oye, pásame más wiki que me estoy relajando, ya vea con el bobo. Exigimos
dimos soluciones democráticas, aquí hubo fraude. Aquí no hubo Jorge Alfredo, hay anuncio de esta hora. Acá tenemos un fraude y eso es lo que tenemos que evaluar en el Congreso. Desde ahí tenemos que ver que las cosas son como son. Acá el líder de la banda, ese es Cepeda, ese es el que tiene. Aquí, Benedetti, por favor. Ya volvemos al Congreso de los Ya volvemos en un momento. Benedetti, cuidado, no sea grosero, Benedetti, que aquí la grosería no funciona de ninguna manera. Atención, que el ministro Benedetti está anunciando demanda, Silvia. Mucha atención, Jorge, porque aunque todavía no ha salido frente a los periodistas que lo están esperando allí en el Congreso de la República, dice a través de su cuenta en X en minutos: voy a mostrar cómo el secretario del Senado agrega un nombre a la votación del no para hundir la consulta popular por los derechos de los trabajadores. Se viene la demanda ante la Fiscalía por el delito cometido. Para eso hay cárcel. Ya parece que acaba de salir el ministro, vamos a ver en minutos. Sí, con Andrés Carmona, Jorge, porque la verdad es que esto es una nube de periodistas y ya acaba de salir el ministro Armando Benedetti. Tenemos las imágenes. Va a hablar Benedetti en este momento. Va a hablar, pero la noticia a esta hora es que anuncia que va a demostrar que metieron un nombre más. Habla Benedetti, escuchémoslo. Los malandrines fueron desde varios puntos de vista. Lo primero que sucedió es que el presidente del Senado no cumplió su palabra y no la cumplió debido a que, se acuerda usted, y metió la apelación para distraer. Lo segundo es, y yo les voy a mostrar el video, por eso me había demorado en salir, en que se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no, y ahí es cuando yo le pego a la mesa, y es la acción mía airada. La reacción mía de forma aireada es debido a que él le agrega un voto al no después de haber sido cerrada la votación. O sea, usted está diciendo que hubo trampa. Además de eso, no se cumplieron los 20 minutos que deja el reglamento para votar. Cuando iba ganando, porque venían 5 personas más a votar, cerraron la votación. Y la votación está pelada. O sea que para mí el presidente del Senado y el secretario del Senado son unos malandrines. O sea, hay pruebas, si usted tiene pruebas que hubo trampa en el momento de votar. Trampa y fraude fue lo que hubo. E intencional. Eso se llama, y voy a poner la denuncia ante la Fiscalía y ante la Procuraduría y la Corte Suprema, porque aquí lo que hubo fue un fraude de una votación importante en el Congreso de la República. Le insisto, el señor pasa el voto del sí, tacha el sí y lo pone en el no después de que se había cerrado la votación. Después hace una aclaración y ahí es cuando yo le pego a la mesa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿La apelación? ¿Piensan volver a revivir obviamente esto? Claro, tiene que haber una apelación y va a haber la apelación. Ya María José la presentó. Y pues aquí estamos con Angie también estudiando. Angie nos está acompañando, sabe que es la secretaria general de Presidencia, y pues vamos a tomar las medidas legales y penales pertinentes. Ministro, pero revivió la reforma laboral. ¿Cómo va a ser ese movimiento ahora con la nueva reforma laboral que está otra vez viva? Esa es una pantomima de ellos, porque no se puede convocar extras, porque la legislatura llega hasta el 20 de junio. Entonces yo no sé si en 5 semanas puedan hacer todo. Verá que no apoyan absolutamente nada y que todo lo que hicieron fue en contra del pueblo. Aquí lo que se está pasando es que el Congreso otra vez le quitan los derechos laborales a la clase obrera y el pueblo le quedará el camino de la calle. O sea, ministro, que la reforma laboral del presidente, ya sea por tiempo, como que la van a... No, es que hoy, por ejemplo, han debido haber dicho para qué comisión va. Y no ha pasado absolutamente nada de eso. Y no hay garantías, no las hubo en el conteo de los votos, no la hubo en el tiempo para votar, porque había una gente que quería votar y no fue reconocido el voto de las personas que querían votar y le cerraron la puerta para que no votara. Eso nunca se había visto. Tienen otra alternativa que es la mini reforma laboral. De malandrín.
Tienen otra alternativa que es la mini reforma laboral en Comisión Séptima con mensaje de urgencia e insistencia. ¿También le van a apostar a esa? Le vamos a apostar a la apelación, a la mini reforma y le vamos a apostar a la denuncia penal del robo que hubo. Una consulta por si de pronto no pasa ahorita en el Senado cuando se acabe la legislatura. No, legalmente no sé qué me habla. ¿Otro mecanismo de participación ciudadana está descartado por ahora por parte del gobierno para este tema de la reforma? Sí, por ahora está descartado. Ministro, ¿tiene el video? ¿Nos puede mostrar el video? ¿Lo tiene por ahí? Ya lo publico ahorita y le muestro cuando él hace así y viene y se pone así. Perfecto, señor ministro. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando entonces al ministro del Interior que dice que hubo trampa. El ministro del Interior dice que hubo trampa, que hubo fraude, que va a demandar. Señores, ¿cuál sería rápidamente, don Álvaro Forero, el titular de lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República? La polarización continúa hasta límites peligrosos. El titular, don Álvaro Forero, ¿cuál sería de lo que pasó hoy? Pedro. La polarización continúa hasta límites peligrosos. Hasta límites peligrosos. Pedro Viveros, ¿cuál sería el titular de lo que pasó hoy en el Congreso de la República? El Congreso de la República tiene la palabra en la reforma laboral colombiana. Titular, ¿cuál sería, padre Alberto Linero? Hay democracia en Colombia, hay que respetarla. Don Ricardo Ospina, situación histórica la que pasa hoy en el Congreso de la República, se hunde la consulta y queda revivida la reforma. El gobierno molesto porque revive la reforma laboral que defendió hasta hace pocos días. Doña Silvia Patiño, reacciones de todos lados. El titular de hoy en el Congreso de la República, sesión histórica. Gobierno llama a la gente a las calles tras hundimiento de la consulta popular. Noticia en desarrollo, es la noticia del momento en Colombia. Se ha hundido la consulta popular propuesta por el gobierno, don Ricardo, y se revive la reforma. ¿Ricardo? Que acaba de decir Armando Benedetti, ministro del Interior, dando más pistas hacia dónde va el gobierno, que les queda el camino de la calle. O sea, prepárese porque lo que viene es o una huelga general o una movilización. No sé qué tanta convocatoria tenga el gobierno, tiene sus bases, tiene el presupuesto, tiene los empleados públicos, pero lo que viene va a ser agitación social del gobierno luego de la derrota de su consulta en el Senado de la República. Pero para entender un poco, Ricardo y Jorge Alfredo, lo que está denunciando el ministro Benedetti, primero dijo que tiene un video para demostrar que hubo fraude, que ahora lo va a publicar a través de sus redes sociales, pero lo que él dice es que en el momento cambiaron el voto del senador Edgar Díaz, que estaba por el sí a la consulta, y lo cambian por el no, y que en ese momento es que él golpea la mesa. Así que el tema está relacionado con un solo voto, y ese solo voto que dice el gobierno fue el del fraude, es el de el senador Edgar Díaz. Frases de Armando Benedetti: al pueblo le quedará el camino de la calle. Llamó malandrines a Efraín Cepeda, el presidente del Senado, del Congreso, y al secretario general del Senado. Y otro dato adicional, Jorge Alfredo, ya para cerrar, Benedetti dice que le van a apostar a todo, básicamente a la apelación, a la mini reforma del Partido Liberal, pero también a la denuncia penal que van a instaurar ante la Fiscalía por fraude. Ricardo Ospina, director del Servicio el camino de la calle y la huelga general, es lo que dice el gobierno. Pero miren, dos cosas sobre lo que dice el ministro Benedetti. De nuevo, 49-47 quedó la votación. Quitándole el voto de Edgar Díaz, quedarían 49-48. Diga usted, también hubiera ganado. Que la ley dice que debe estar 20 minutos abierto el registro, eso no lo dice en ninguna parte. Aquí estoy mirando y remirando la ley quinta, y en ningún lado dice que tiene que estar, y el ministro también, que tendría que estar abierto el registro 20 minutos, y yo no lo encuentro, Jorge. Yo no encuentro el artículo que dice que el presidente del Senado está obligado a que el registro esté abierto 20 minutos. Yo no encuentro eso de dónde lo dice. Si no fueron capaces de controlar a su gente, y si el pacto